María Magdalena, con el diario que Jesús escribió, deja Jerusalén acompañada por José de Arimatea, Santiago y Nicodemo. Tras desembarcar en el sur de Francia, se dirige a la Gallaecia. Antes de regresar a Jerusalén, deja el diario de Jesús a Nicodemo, temiendo que se lo puedan robar en el camino. Nicodemo evangeliza este territorio y pide que el diario de Jesús sea enterrado con él. En el 2010, los protagonistas de nuestra novela localizan el cofre conteniendo el diario de Jesús en el fondo del pantano de Ricobayo, donde estuvo la iglesia San Pedro de la Nave. Contribuye a su encuentro este escudo heráldico hallado en Galicia. Y lo que descubren en el retablo de San Blas de la Catedral de Astorga. Y los misterios que encierra la Casa del Peso de la ciudad holandesa de Alkmaar. Tras descifrar sus mensajes, trazan el itinerario recorrido por el diario de Jesús. San Martín de Mondoñedo, primera catedral cristiana de la península ibérica. San Miguel de Lillo, en Asturias. San Julián de los Prados, San Salvador de Valdedios, el Conventín en Villaviciosa. Montsegur, el santuario de los cátaros en el Languedoc francés. El emperador Carlos V lo llevó siempre en su escarcela y lo entregó en custodia a Teodoro Aemelius, tutor de Arminius. Los arminianos holandeses lo guardan en un cofre herméticamente cerrado para evitar su deterioro. Sin embargo, nuestros protagonistas, que habían sido perseguidos y acosados por los fundamentalistas calvinistas y el Vaticano, logran descifrar la fórmula matemática utilizada para fabricarlo y que su constructor se llevó a la tumba. Y la encajan con la Europa del siglo XVI. El autor ha investigado en bibliotecas
bibliotecas de diferentes países y ha escudriñado piedra a piedra en muchísimos lugares de Europa para llevarles a ustedes esta nueva novela. Ahora les toca a ustedes alojar estas imágenes en su mente, agudizar su ingenio y disfrutar del misterio que envuelve a El Diario de Jesús. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a la presentación de la novela Buscando al Diario de Jesús, escrita por don Manuel Sánchez Bracho. Hace menos de un año que también don Manuel nos convocaba para su antología poética Sentires y como es tan prolífico, pues aquí nos tiene de nuevo con su novela. Nos acompañan en la mesa Rocío Sánchez Rivera, el autor don Manuel Sánchez Bracho y Juan Gaitán. De Rocío, deciros que es una gran periodista. Ella trabaja para la publicación Viva del Campo de Gibraltar y El Faro de Algeciras. Además, también ha colaborado con Onda Luz Televisión. Y de don Juan Gaitán, pues él es escritor, crítico literario, columnista y también autor de, por ejemplo, la novela Donde las nubes dan sombras, también un poemario, Juglaría, y un gran amigo de don Manuel. Así que agradecer también, que no se me olvide, la magnífica presentación, el montaje hecho con todos los lugares y escenarios donde se desarrolla la novela, que el autor ha visitado para dar más credibilidad a esta novela, que muchas veces ya, cuando se ve la fotografía, se confunde si es ficción o si es realidad. Así que Rocío realizará la semblanza del autor y don Juan Gaitán, que ya ha tenido la suerte de poder leer la novela, pues nos revelará su impresión sobre la misma. Pues agradeciéndole de nuevo su asistencia, deseo que pasen una buena tarde, un buen ratito aquí agradable. Veo que además de muchos amigos y muchos amantes de la lectura, y después don Manuel, cuando termine la presentación, en la sala anexa, pues firmará los ejemplares a todos que así lo deseen. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo lo primero que tengo que hacer es decir que estoy súper contenta, Manolo, de poder estar hoy aquí a tu lado presentando la última novela, Buscando el Diario de Jesús, porque sé que es un día muy importante para ti y sobre todo eso, decirte que estoy encantada de estar aquí. Hace un par de semanas Manolo me llamaba y me daba la sorpresa de pedirme que estuviera esta tarde aquí acompañándolo. Yo ahora mismo tendría que estar cerrando un periódico en Algeciras, pero esto la verdad es que no me lo podía perder y bueno, aquí estoy. Y tengo que decir que estoy en calidad de amiga y no en calidad de periodista sobre todo. Yo tengo su biografía en mis manos, pero yo creo también que sobra relatarla porque la mayoría de ustedes saben que Manuel es escritor, lleva ya 22 libros publicados, con una media de un libro cada año y medio aproximadamente. Manolo también es conferenciante, compositor, maestro, saben que fue director del Colegio Juan XXIII durante más de 25 años. Ha sido alcalde de Estepona, ha sido concejal en este ayuntamiento, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol y de Acosol, forma además parte de la Sociedad Española de Paleontología. Bueno, un currículum muy extenso. Este hombre está claro que no ha parado en toda su vida. Hace un momentito nos tomábamos un cafetito abajo en la cafetería y contaba que él de joven, pues para poder costearse los estudios, como era de una familia humilde, incluso a lo mejor me mata por lo que voy a decir, pero decía
que liaba cigarrillos para venderlos. Entonces, miren cuánto han cambiado las cosas desde aquel Manuel Sánchez Bracho de 18 20 años al Manuel que tenemos hoy aquí sentado con este pedazo de currículum a sus espaldas. Yo quizás sea hoy una de las personas que conoce a Manolo desde hace menos tiempo, probablemente menos que muchos de ustedes. Yo conocí a Manolo hace 10 años, recuerdo que era por aquel entonces concejal de Cultura aquí en el Ayuntamiento de Estepona, y cuando fui a hacerle la primera entrevista recuerdo que unos compañeros me dijeron: cuidadito, que menudo genio que se gasta Bracho. Y la verdad es que si lo tiene a mí nunca me lo ha demostrado, todo lo contrario. Recuerdo que fueron tiempos, pues bueno, un poco como lo que pasa con todos los políticos y los periodistas, ¿no? Momentos de críticas, momentos también de alabar las cosas buenas que se hacen, pero bueno, al principio no era tan bucólico todo como es ahora, ¿verdad, Manolo? Pero bueno, el tiempo fue pasando y esa amistad fue creciendo. Para mí es muy importante porque, bueno, Manolo realmente a mí me ha abierto las puertas de su casa. En su casa he tomado café, he comido, incluso he pasado algún que otro año nuevo con mi hijo, haciendo tortas, comiendo tortas fritas, y la verdad es que lo considero pues realmente un amigo de verdad. Por eso es para mí tan importante estar hoy aquí. Hace unos años me pasó el manuscrito de la Januquilla del Maestro de la Verdad. Tuve la suerte de ser de las primeras personas que la leyó. Bueno, hicimos algunas correcciones, alguna cosilla, ¿verdad? Y nada, y hace también un año aproximadamente, Manolo, puede ser que se terminara este libro, también me pasó ese taco de folios que es un manuscrito antes de ser un libro impreso. Y bueno, yo estoy convencida de que a todos ustedes les va a entusiasmar este libro, especialmente si siguieron con entusiasmo también la Januquilla del Maestro de la Verdad. Yo recuerdo que cuando me dedicó ese libro, a mí me dejó sin palabras y ya es difícil dejarme a mí sin palabras, porque me puso una dedicatoria que no la olvidaré nunca. Pero bueno, yo de la novela no les quiero desvelar absolutamente nada. Simplemente decir que he disfrutado mucho con el relato que Manolo hace con total precisión, con todo tipo de detalles, dando esos detalles históricos, arquitectónicos, que además se funden con la ficción y la intriga, con lo cual la combinación es perfecta. Pero obviamente nadie como él para contarnos los detalles de esta novela. Así que yo creo, Manuel, que esta tarde tienes aquí a tu público, a tus amigos, a tus lectores, a tus admiradores. Pero te doy un consejo, no les cuentes mucho, que lo que tienen que hacer es comprar la novela que está fuera. ¿Vale? Y ahora sí que le voy a pasar el micrófono a Juan Gaitán, que él les va a hacer una crítica. Yo quería contar un poco el Manolo cercano, el Manolo que prácticamente conocemos todos los que estamos en Estepona, y bueno, al que todos queremos un poquito o un muchito. Así que yo les dejo ahora con Juan Gaitán. Buenas tardes. No sé si se me oye bien. ¿Sí? Pues de nuevo, buenas tardes a todos. Aristóteles, en el capítulo 9 de su Poética, escribe acerca de la historia y la poesía. La misión del poeta, dice Aristóteles, no es tanto contar las cosas que realmente han sucedido, cuanto narrar aquellas cosas que podrían haberlo hecho de acuerdo con la verosimilitud o la necesidad. El poeta y el historiador se distinguen en que el historiador cuenta los sucesos que realmente han acaecido y el poeta los que podrían acaecer. Por eso, la poesía es más filosófica que la historia y tiene un carácter más elevado que ella. Naturalmente, a estas alturas de la evolución de la literatura, podemos validar la poesía que nombra Aristóteles como un genérico que abarca también otros modos expresivos como la narrativa. De modo que nos encontramos ante un hecho indiscutible. La literatura llega siempre más allá que la historia, convierte en posible lo imaginado, añadiéndole riqueza, detalles, posibilidades y, sobre todo, misterio. ¡Ay, el misterio! ¿Qué sería de los escritores sin el misterio? El misterio es una de las esencias de la literatura. Todo comienza cuando nos preguntamos algo, cuando queremos ver el lado en sombra de las cosas, los descosidos que siempre tiene eso que llamamos realidad y que no es más que un convencionalismo, un acuerdo al que hemos llegado para dar carta de validez a una, solo una, de las infinitas posibilidades que tiene cualquier hecho.
En uno de los más inspirados y mágicos comienzos que jamás tuvo un relato, Ernest Hemingway hace un empleo magistral del misterio. En su relato Las nieves del Kilimanjaro, el viejo Hemingway dice: el Kilimanjaro es una montaña cubierta de nieve de 19.700 pies de altura y dicen que es la más alta de África. Su nombre en masái significa la casa de Dios. Cerca de la cima se encuentra el esqueleto seco y helado de un leopardo, y nadie ha podido explicarse nunca qué estaba buscando el leopardo por aquellas alturas. Ya tenemos establecido el misterio, ya tenemos los mimbres para tejer la historia. De eso, de misterio y de literatura, he venido a hablarles hoy. Pocas cosas hay más misteriosas que la vida de Jesús de Nazaret, y no será porque no se han escrito millones de páginas en torno a su figura. Para unos es el Hijo de Dios y Dios mismo, para otros un profeta y para otros un rabino que fue más allá de donde debía. Hay más de 50 evangelios llamados apócrifos, es decir, que no son admitidos por una u otra razón por la Iglesia Católica, que solo acepta la validez de 4 de ellos, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, inspirados, según su doctrina, directamente por la divinidad. Pero el Evangelio definitivo, el único, el absoluto, incluso por encima de esos 4, sería no el que estuviese inspirado por Dios, sino el que estuviese escrito por su propia mano. Claro que en ese caso no estaríamos hablando de un evangelio propiamente dicho, sino del diario de Jesús. Muchas veces, para defender la validez del periodismo, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, su necesidad y su tremenda importancia, dejo caer ante mis interlocutores una reflexión. Si en tiempos de Jesús de Nazaret hubiera existido el periodismo, si hubiese habido periodistas, hoy podríamos disponer de una entrevista con el nazareno y conoceríamos de primera mano sus opiniones, sus enseñanzas. No tendríamos que recurrir a un auto de fe. Un simple ejercicio de hemeroteca sería suficiente para acercarnos a su palabra. Desgraciadamente, no disponemos de esos documentos históricos ni periodísticos, pero disponemos de escritores, de gente que, siguiendo las enseñanzas de Aristóteles, nos cuentan qué pudo haber sido, cómo pudieron ocurrir los hechos, qué puede estar escondiéndose detrás de las versiones oficiales, que muchas veces son muy poco fiables. Pues con todo esto, por no alargarme demasiado, Manuel Sánchez Bracho ha construido una novela apasionante, divertida, con la carga suficiente de misterio como para hacernos leer sin despegarnos del libro hasta llegar al final. Una novela en la que, con una enorme intuición narrativa, ha sabido buscar unos personajes muy cercanos, muy reales, muy creíbles, y a través de ellos reconocemos intrigados una serie de misterios, de trampas, de verdades y mentiras. Una novela que se sustenta, además de en esa enorme intuición narrativa, en esa capacidad innata que tiene Manolo para contar historias, para hacerte entrar en su relato y dejarte atrapado ahí. Se sustenta, decía, en una montaña de información, en una cantidad ingente de datos, comprobaciones, documentos, trabajo de campo y esfuerzo. Podríamos decir que Manolo es un escritor que no cansa porque es un trabajador incansable, de los que no dejan cabos sueltos, porque a veces roza, de tan documentado, más el reportaje que la novela. Buscando el diario de Jesús es la continuación de la novela La Januquilla del Maestro de la Verdad y camina por las mismas veredas que aquel libro que para muchos fue sorpresa y descubrimiento. En esta entrega, que no será la última, nos desvelaremos con las peripecias de la doctora Ariel Meyer y los científicos Luis Samuel, paleontólogo, Ildefonso del Valle, arqueólogo, y Benor, máximo dirigente de una organización secreta judía que quiere encontrar el diario de Jesús que María Magdalena, 2000 años atrás, había bajado del monte Tabor para transmitir al mundo la verdad de la religión de Jesús y no la que históricamente nos han contado. Pero no les avanzo nada más. Deberán ser ustedes quienes acompañen a estos personajes a través de medio mundo, desde el Palacio Arzobispal de Braga al sarcófago de Nicodemo, quienes busquen la escarcela del emperador Carlos V, el nieto de los reyes católicos, o viajen hasta la ciudad holandesa de Alkmaar, quienes corran con riesgos imprevisibles, desvelen secretos largamente guardados, sufran y amen con ellos. Deberán ser ustedes quienes, como en aquel cuento de Hemingway,
suban hasta la cumbre del Kilimanjaro para, cerca de la cima, encontrar el esqueleto seco y helado del leopardo. Deberán ser ustedes, en fin, quienes disfruten de eso tan hermoso y a veces tan inexplicable, pero siempre necesario, que llamamos literatura. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes, a mi familia, a mis amigos y a los miembros de la Corporación Municipal de Estepona que acabo de ver aquí desde su alcalde, David Valadez, y otros compañeros. Mi agradecimiento a la Delegación de Cultura que nos ha ofrecido el Salón de Actos y de forma muy especial a Julio Peces, que nos ha ayudado muchísimo al montaje de lo que esta tarde vamos a ofrecerle. A quienes me han acompañado en la mesa, a María José López, conductora del acto, a Rocío Sánchez, mi entrañable amiga, por esas palabras y por esa amistad, a mi amigo Juan Gaitán, excelente periodista, articulista, escritor y crítico literario, a Juan y Ramón, a María Antonia López, a Luque, a Rosa Díaz y a Estela Sánchez Ruiz de Luna, porque han realizado el vídeo que acabamos de ver. Un gran vídeo en el que recoge diferentes momentos y diferentes secuencias de nuestra novela. Buscando el diario de Jesús es la segunda parte de las Januquillas del Maestro de la Verdad. Afortunadamente, un libro de gran éxito editorial y que ha traspasado, como ha dicho Juan, fronteras. Hoy la Januquilla del Maestro de la Verdad se puede leer en cualquier país del mundo. La suerte que Amazon la lleva y, lógicamente, Amazon hoy por hoy es la mejor editorial que existe, o al menos vendedoras de novelas. Mi nueva novela recoge hechos desde que María Magdalena, nuestra Marianne en la Januquilla del Maestro de la Verdad, baja desde el monte Tabor con el diario que Jesús escribió hasta que lo encuentran nuestros protagonistas hace un par de años en el pantano de Ricobayo, en la provincia de Zamora. Tras el enfrentamiento que María Magdalena tiene con Pedro, el apóstol Pedro, sale de Jerusalén hacia la antigua Galaecia romana. La Galaecia romana la formaban las provincias del norte Portugal, Galicia, León, Asturias y parte de Cantabria. Le acompaña en este viaje José de Arimatea, que al llegar a Francia se desvía hacia Irlanda, donde va a llevar la palabra de Jesús. Ella continúa con Santiago y Nicodemo. Llegan, gracias a los niños por esta atención. Llegan y durante un año de estancia allí en la Galaecia, María Magdalena tiene que regresar a Jerusalén, pero deja allí, en aquel lugar, a Nicodemo. Por una serie de circunstancias, Nicodemo continúa con el diario de Jesús y pide que cuando lo entierren el diario de Jesús con él. El sarcófago de Nicodemo permanece en tierra gallega durante varios siglos. Durante este tiempo, el sarcófago, el diario de Jesús, es venerado por los cristianos aquellos viejos cristianos. En el año 325 tiene lugar un hecho que marcará un antes y un después en el cristianismo. Me estoy refiriendo al Concilio de Nicea, al que asisten varios obispos de la provincia romana de la Galaecia. Antes de nada, les voy a leer. Yo siempre cuando escribo un libro, en todos los libros que he escrito, los 22 anteriores, siempre he puesto un pensamiento.
Y los pensamientos siempre han sido de otras personas, Amiano, Plutarco, bueno, una serie de personajes históricos para mí que me han parecido importantes. En esta ocasión, haciendo una excepción, he querido que el pensamiento sea mío, un pensamiento que coloqué un día, subí a Facebook. Y dice el pensamiento: la vida está llena de secretos. Lo importante es descubrirlo y seguir el camino que nos lleve a la verdad que nos negaron los embaucadores de la historia. Es importante que nos quedemos con esto porque efectivamente la historia ha tenido muchos embaucadores y hay muchas sociedades y muchas entidades de todo tipo que efectivamente han contado la historia como han querido. Generalmente se ha contado la historia siempre del ganador. Pues bien, en este concilio del que os he hablado, el concilio de Nicea se convoca por el emperador Constantino en el año 325 y se convoca en la ciudad de Nicea, en la actual Turquía. Era un lugar donde el emperador pasaba sus vacaciones y aprovechando una de sus vacaciones dice, pues vamos a hacer un congreso, y él convoca un congreso. El concilio, que no fue convocado por el Papa Silvestre, que era el Papa que existía en aquel momento, que era quien debía de haberlo convocado, fue presidido por Osio, obispo de Córdoba y consejero personal precisamente del emperador Constantino. La mayoría de los obispos asistentes, unos 300, eran orientales, y a este concilio solo asistieron 2 representantes del Vaticano, porque ni el propio Papa Silvestre asistió. Y fíjense lo que de ese concilio salió, y os he dicho, marcó un antes y un después. Que cada cual lo entienda como quiera, pero la historia no se puede cambiar, la historia está ahí. Y lo que yo os cuente, pueden comprobarlo cualquiera de ustedes. Hoy día tenemos suficientes medios para poder encontrarlo. Y evidentemente mañana cualquiera de ustedes pueden decirme, Manuel es un fantoche, Manuel nos engañó. Lo que yo les voy a decir es real, como la vida misma. Pues bien, en este concilio se empieza a discutir la naturaleza divina de Jesús. Para uno, los encabezados por el obispo Alejandro de Alejandría, Jesús era verdadero Dios y era verdadero hombre. Para otros, los encabezados por Arrio y el obispo Eusebio, Jesús era hombre, un hombre creado por Dios. Para ellos decir, y en aquella época, que un hombre era Dios, era una blasfemia absoluta. Contra Arrio y quienes seguían a los arrianos, lucharon Alejandro y Atanasio. La decisión de convertir a Jesús en Dios, que hasta aquel momento no lo era, fue dilucidado en una votación en la que los partidarios de Jesús ganaron por un margen pequeño de votos. Debe de quedar claro que son un grupo de obispos, un grupo de hombres, los que convierten a Jesús en Dios. En un concilio, vuelvo a repetir, donde no asiste el Papa Silvestre. No le dio importancia, fijarse todo lo que salió de allí. Y repito, en un concilio convocado por Constantino, que nada tenía que ver con el cristianismo. Os diré que Constantino era el sumo sacerdote de la Iglesia solo invisto. Sumo sacerdote era el Papa, para que podamos entendernos, de una iglesia que no tenía nada que ver con el cristianismo. Era una de las muchas iglesias que existían en Roma. Era un político muy inteligente y buscó el apoyo de otras religiones. Por una parte, la religión que profesaba la iglesia de Mitra, que estaba arraigada en el ejército. Y, por supuesto, buscó el apoyo del cristianismo, que era el que en aquel momento tenía las masas populares. Solo invisto, la iglesia
del emperador Constantino, de la que era, vuelvo a repetir, sumo sacerdote, fue el elemento unificador que diluía las diferencias entre la Iglesia solo invisto entre Mitra y entre los cristianos. Tan inteligente fue Constantino que a partir de aquel momento nace una religión, digámosles, nueva. A partir de aquel momento podemos decir que nace lo que se conoce con el nombre de catolicismo, una religión que se va a extender, digámosle, por todas las provincias del Imperio Romano principalmente. Solamente quiero hacer una aclaración, porque podías exponerle todo lo que sale del concilio de Nicea, pero evidentemente no lo voy a hacer por razones obvias. Solamente les voy a decir una cosa. ¿Por qué entre lo que allí ocurre hay algo que para mí me llama mucho la atención? Fíjense que en ese concilio Jesús entra como Mesías. Mesías, como ya vimos en la Januquilla del Maestro, la verdad, no es un personaje religioso, es un personaje político. Mesías era el libertador, el ungido, era el libertador del pueblo de Israel, que lo preparan para luchar contra el Imperio Romano, que era el que tenía subyugado precisamente a los judíos. Pues bien, Jesús entra como Mesías y sale como Dios. Pero si sale como Dios, deja vacante, y esto intento explicarlo como si estuviese en la escuela, deja vacante lo de Mesías. ¿Quién cree usted que a partir de ese momento se hace Mesías? Constantino. Jugada perfecta. Y los propios padres de la Iglesia, esto está escrito, y textualmente podría hasta leerle cómo lo hacen. Los propios padres de la Iglesia dicen que efectivamente Constantino es el Mesías que viene a libertar al hombre en la tierra. Tiene castaña la cosa. Los arrianos, que habían defendido la naturaleza humana de Jesús y que fueron en aquel concilio declarados herejes porque perdieron aquella votación, pues fueron perseguidos. La Iglesia, a partir de aquel momento, que había sido perseguida, se convierte en perseguidora. Y como perseguidoras, ha continuado siglo y siglo y siglo, y siempre al lado de los poderosos, y siempre al lado de los fuertes, y bastante lejos del débil, con lógicamente sus excepciones. Afortunadamente pienso que en este momento estamos en buenas manos, como pueda ser el Papa Francisco. Pero bueno, de todo ha habido en la viña del Señor, y todos sabemos a lo que me estoy refiriendo. Y los métodos que se han empleado, cualquiera de ustedes lo saben y inconscientemente lo tienen. Yo, cuando escucho hablar, se habla del Padre Francisco, del Papa Francisco, pues la gente dice, vamos a ver lo que dura. Diciendo lo que está diciendo, vamos a ver quién. Y efectivamente es que todos sabemos los métodos que se han venido utilizando a lo largo de la historia. Los obispos arrianos, que empiezan a ser perseguidos, pero arriano es una palabra peyorativa, eran cristianos, y quizás los cristianos más cercanos a Jesús. Pues los obispos arrianos regresan a la Galaecia, y lo primero que hacen es esconder el sarcófago de Nicodemo, que contiene el diario de Jesús. Y tienen que esconderlo porque temen a que lo puedan recoger en cualquier momento. Era necesario que se olvidasen de la existencia de esta reliquia, ya que muchos conocían que el diario de Jesús se encontraba en el sarcófago de Nicodemo. Ellos estaban convencidos que el Vaticano lo buscaría para que no se llegase a conocer la verdad escrita por Jesús. La existencia del diario se pierde en el tiempo. El diario, con el sarcófago de Nicodemo, es trasladado de un lugar a otro, ante el temor en un principio de que pudiese ser descubierto y destruido en primera instancia pues, por los bárbaros que venían invadiendo todo el norte de la península ibérica. Más tarde, posteriormente,
por los musulmanes que entraron en el 711 por Gibraltar, al mando de Tarí, pero que fueron extendiéndose poco a poco a lo largo de todo el territorio. Después de estar escondido el diario de Jesús por diferentes lugares del continente europeo y evidentemente la península ibérica, es sacado del sarcófago en un momento determinado de la historia y estuvo guardado en la escarcela que el emperador Carlos V lleva. La escarcela es este bolso, que ahí pueden verlo, el bolso que el emperador Carlos V lleva en su cintura. Perdón. Es por ello, y nos ha parecido significativo, que la portada de nuestra novela lleve la fotografía, la pintura del emperador Carlos V a caballo de Tiziano, que se encuentra en el Museo del Prado, uno de los grandes cuadros pintados en el mundo, y que nosotros hemos comprado el derecho a poder utilizarla y a poder reproducirla. Puedo deciros que el diario de Jesús fue llevado desde la Gallaecia, pasando por Francia, pasando por la Bélgica, y llegó a Holanda, donde, por una serie de circunstancias, se quedaron con él los arminianos holandeses, que era un grupo que se habían escindido de los calvinistas. Los protagonistas de nuestra novela son los mismos protagonistas de la Januquilla del Maestro de la Verdad. Como ha dicho Juan Gaitán, nos encontramos con Ildefonso del Valle, nos encontramos con Luis Anuel, nos encontramos con Benor y un personaje nuevo que aparece aquí, que es Ariela, mi querida Ariela. Estos son investigadores de diferentes nacionalidades, entre ellas españolas. Ellos van descubriendo y van descifrando, para encontrar el diario de Jesús, una serie de elementos, una serie de misterios que van encontrando. Yo puedo ponerle un ejemplo, y lo que yo les cuente es totalmente real, y lo pueden comprobar. Que no es una fotografía que aparece ahí en un vídeo que Estela Sánchez Ruiz de Luna extraordinariamente monta. No. Es real. Es un ejemplo. Nos encontramos en un momento determinado frente a uno de los muros de la primera catedral española, San Martiño de Mondoñedo, en la provincia de Lugo, un escudo heráldico. Le hacemos la fotografía, empiezo a preguntar a las personas que se encontraban allí este escudo qué es, qué significa, al arqueólogo que se encontraba en aquel momento. Nadie sabía absolutamente nada. Lógicamente, había que empezar a estudiar heráldica. Y aquí tienen ustedes, me tienen estudiando heráldica cuando yo no tenía la menor idea de ello. Y tengo que aprender que un escudo heráldico está dividido en cuarteles y que el primer cuartel te va a dar el nombre del dueño de ese escudo y que el tercer cuartel te va a dar el nombre del apellido de ese señor, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta llegar a descubrir de dónde procede ese escudo, para poder seguir el camino de ese escudo que me va a llevar precisamente a encontrar el cofre que se encuentra al final en el pantano de Ricobayo. Bueno, esa ha sido una labor de investigación muy seria y, digámosle, trabajosa. Pero lo mismo que nuestros protagonistas están buscando el diario de Jesús, hay otros grupos que están buscándolo, pero además lo están buscando desde tiempo inmemorial. Y esos grupos son los fundamentalistas calvinistas holandeses, que buscan al diario de Jesús para destruirlo, cuando ellos mantienen que el diario de Jesús es una falsa, que es una leyenda, que no existe. Si no existe, si es una leyenda, ¿por qué lo estás buscando? Son uno de los que participan en la búsqueda del diario de Jesús. Pero también busca el diario de Jesús, con los métodos más escabrosos que os podáis imaginar, los hombres del Vaticano. Y están buscando el diario de Jesús para que el mensaje, para lo que de Jesús deja escrito, no llegue a conocerse, porque ese mensaje no coincide con
lo que a lo largo de la historia se ha venido contando, en este caso concreto, como ha dicho Juan Gaitán, por los evangelistas, digámosle, oficiales. Evangelistas oficiales que hoy día es discutible, pero que yo no voy a entrar evidentemente en ese tema. No les interesa que la gente conozca cuál es el verdadero mensaje que realmente da ese diario de Jesús. ¿Y nuestros protagonistas para qué buscan el diario de Jesús? Pues exactamente igual que lucharon en la Januquilla del Maestro, ¿verdad?, para contar la verdad. Precisamente ese Benor que nos ha hablado Juan Gaitán, Benor es el maestro de la verdad, porque evidentemente esa sociedad secreta ha ido dejando sucesores, desde el primero que fue Matías, discípulo 13º de Jesús, real, históricamente cierto, no 12 apóstoles, sino 13. Bueno, pues en esta búsqueda también aparece otra entidad, el Mossad israelí. ¿Qué hace el Mossad israelí en esta historia? Pues estos grupos son los que están buscando al diario de Jesús. Esta pregunta que yo me hago, ¿qué hace el Mossad en la búsqueda esta? Venimos haciéndolo todo lo que hemos investigado en el tema de conocer al verdadero Jesús. Es la que encontraremos, estas verdades las encontraremos en buscando al diario de Jesús. Me gustaría que quede claro que este no es un libro religioso, aunque el título pueda realmente parecerlo. En este libro nos presenta muchas partes turbias de las diferentes iglesias y de forma especial de los fanáticos que durante siglos han formado parte del Vaticano. Esto, yo lo dije antes, utilizando los métodos más escabrosos y oscuros, llevaron a cabo seguimiento y persecución contra los que buscaban el diario de Jesús, nuestros personajes, nuestros protagonistas. Quiero dejarle claro que aunque esta novela es la segunda parte de la Januquilla del Maestro de la Verdad, no es necesario haber leído la Januquilla del diario de Jesús para acometer la lectura de esta novela. Son totalmente diferentes. La primera, la Januquilla del Maestro de la Verdad, estudia a un personaje al que los celotes judíos lo preparan para convertirlo en Mesías. Y esta segunda parte es el recorrido de lo que ese personaje histórico, Jesús, escribe y deja escrito. Yo le he expuesto en líneas generales lo que es nuestra novela. Sí quiero decirle, no soy tonto, que no le he descubierto absolutamente nada, porque si no, no tendría sentido. Quizá a lo mejor lo he predispuesto a que la lea, pero nada más. Por último, le diré que Buscando el diario de Jesús es una novela histórica que contiene aventura, misterio, intriga, una base histórica muy seria, gran tensión narrativa y sobre todo un final emocionante e inesperado. Yo los otros días recibí un mensaje allá por las 12 de la noche. El mensaje lo recibí o lo leí de mi hija. Mi hija es una gran lectora y yo creo que hasta la mejor crítica que puede tener un escritor, porque más dice las verdades del barquero y pone siempre los puntos sobre la i. Ella me dijo, me ha gustado, y le pregunté, y el final, dice, totalmente inesperado. Y efectivamente, nadie se espera el final, al igual que pasaba con la Januquilla del Maestro de la Verdad, que el final no se descubre hasta las últimas páginas. Pues aquí está ocurriendo otro igual, pero todavía hasta más intrigante. He terminado, he procurado que cada página de este libro sea un descubrimiento nuevo para el lector.
Y después he utilizado una técnica que cada capítulo que se termina, valga la redundancia, con una interrogante que hace que el lector se predisponga a seguir leyendo, a continuar con la lectura del siguiente. Quiero deciros, y tengo que dejar muy claro, que para mí el personaje históricamente más importante que ha nacido, sin la menor duda, es Jesús. Quiero deciros que para mí el personaje al que siempre he admirado y he llegado hasta estar enamorado de él, por la fuerza que ha tenido y por los bemoles que siempre mantuvo. Puedo deciros que esa figura de Jesús luchó con las armas más poderosas que existen en la humanidad, que es precisamente el amor y la palabra. Esas fueron las armas de Jesús. Quiero deciros, para terminar, que el diario de Jesús no deja indiferente a nadie. Cada uno va a adoptar una postura distinta, como le ocurrió a la januquilla del Maestro de la Verdad. Esa es la razón por la que yo mantenga conversaciones fluidas a través de Facebook con mis lectores. Lectores que están en Argentina, lectores que pueden estar en Bolivia o lectores que puedan estar en Alemania. Y esa, precisamente, porque existe una discusión, no deja a nadie indiferente y todo el mundo quiere conocer y todo el mundo quiere saber. ¿Y saben ustedes por qué no los deja indiferente a nadie? Hay una razón muy fuerte, una razón muy poderosa. No los deja indiferente porque el lector se rebelará e indignará contra las actuaciones y contra los métodos utilizados por los diferentes miembros de las diferentes iglesias. Y esto lo va a hacer sublevarse y decir: soy una de las personas que creen en ese Jesús que nos está contando, que nos contó la januquilla del Maestro de la Verdad. Yo ya no voy a continuar, solamente agradecerle, como es lógico, la presencia aquí. Sí he tenido la satisfacción de conocer, de ver aquí a personas conocedoras, pero muy conocedoras, precisamente de ese concilio de Nicea. Cuando ayer me hablaba y hablé con él y me nombró la palabra de Prisciliano, dije: harto ahí, este sabe por dónde anda. A Prisciliano también lo vais a encontrar aquí en este libro. Y los gallegos se van a sorprender mucho. Y los que no son gallegos, evidentemente. Amigos míos, muchísimas gracias por vuestra presencia. Siempre, gracias señor alcalde, gracias Baladé, gracias a los demás compañeros que están aquí, que están presentes. Sobre todo gracias a ustedes porque me hacen seguir escribiendo y ya tengo en marcha la tercera parte de esa trilogía que forma la figura de Jesús. Yo voy ahora a firmar los ejemplares que crean ustedes convenientes y además lo voy a hacer con mucho bien. Yo no sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta o no. Si le parece que el tiempo es largo, yo no sé si se la ha hecho a ustedes largo, a mí se me ha hecho corto. Pero llevamos un rato, ¿verdad? Ya llevamos un ratito, ya llevamos una horita más o menos, ¿eh? Sí. Pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues de mil amores, y si no, dejamos para poder firmar. La más grande eres tú.